Hemos visto en los videos anteriores los tres elementos que conforman principalmente Internet: los puntos extremos, las redes de acceso y el núcleo de Internet. En este video vamos a ver los fenómenos que son ocasionados por el principio del funcionamiento, que es llamado el mejor esfuerzo del núcleo de Internet. Estudiaremos en este video tres conceptos muy importantes: un fenómeno inevitable en Internet que se ocasiona debido a la congestión, son las pérdidas; el retardo, es decir, cuánto tiempo en promedio se tardan los paquetes en llegar desde el emisor hasta el receptor. Vamos a ver varios componentes que conforman a este fenómeno, al retardo. Y finalmente veremos también un concepto relacionado, que es el throughput en inglés, o caudal de datos o velocidad promedio de transmisión, que finalmente es el fenómeno que percibe el usuario al estar utilizando alguna aplicación en Internet. Preguntémonos cómo ocurren el retardo y las pérdidas de paquetes en Internet. En este escenario, el de abajo, tenemos a dos estaciones A y B. La estación A está transmitiendo paquetes azules, la estación B está transmitiendo paquetes verdes. Ambas tienen un enlace directo a un ruteador, y este ruteador está conectado con otro enlace hacia otro ruteador. El primer ruteador va formando paquetes en su fila de espera. Las filas de espera se implementan en los enlaces de salida de los ruteadores. Entonces, aquí se menciona que los paquetes se forman en las filas de los ruteadores empezando su turno de transmisión. Más adelante en este video vamos a ver en qué situación comienza a formarse una fila de espera. Cuando se llena la fila de espera, entonces ocurre la pérdida de paquetes. Cualquier paquete que llegue a una fila de espera llena en un ruteador o en un conmutador se va a perder. Estos no van a hacer nada por recuperar los paquetes. Esto es una consecuencia importante entonces en el funcionamiento de Internet, y lo estudiaremos cómo resolverlo el resto del curso. Entonces aquí vemos la fila de espera. El paquete azul es el paquete que va a ser transmitido. Va a sufrir un retardo, como vamos a ver que es el retardo de transmisión. Paquetes que están formados en la fila de espera van a sufrir otro componente del retardo que se llama retardo en la fila de espera. Vemos en la fila de espera también estos rectángulos blancos. Estos rectángulos blancos son espacio disponible, es decir, espacio disponible para paquetes que no han llegado todavía a formarse. Si la fila de espera está llena, entonces los paquetes van a perder. Ni los ruteadores ni los conmutadores van a hacer nada por recuperar sus paquetes. Este va a ser un fenómeno importante que estudiaremos en este curso y veremos qué protocolo lo resuelve. Bien, ahora veamos el primer tema importante a estudiar en este video: el retardo de extremo a extremo. En particular vamos a comenzarlo a ver con un principio iterativo. Vamos a ver cuáles son los componentes que sufren los paquetes, los componentes de retardo, al llegar a cada uno de los nodos, al llegar a cada uno de los saltos que van a visitar hasta antes de llegar al destino. Tenemos un escenario similar al de la diapositiva anterior: dos estaciones A y B. La estación A está transmitiendo paquetes azules, la estación B está transmitiendo paquetes verdes. Estos llegan y se forman en la fila de espera del primer ruteador. El retardo nodal, es decir, el retardo que sufren los paquetes en este nodo, en este ruteador, va a tener al menos estas cuatro componentes. Va a ser la suma del retardo de procesamiento, el retardo en la fila de espera, el retardo de transmisión y el retardo de propagación. Veamos en qué consisten cada uno de ellos. Bien, el retardo de procesamiento nodal es el tiempo que le toma a un nodo revisar los encabezados de un paquete entrante, verificar si está íntegro o no, es decir, si tiene errores o no, y algunos procedimientos adicionales que pueda realizar localmente ese nodo. Este retardo es muy pequeño y depende de la potencia de procesamiento del ruteador o del conmutador. El retardo en la fila de espera va a ser el tiempo que esperan los paquetes en la fila formados a ser transmitidos. El retardo de transmisión va a ser el tiempo que le toma a un nodo, en este caso a este ruteador, poner, o sea, transmitir a todo el paquete en el enlace. Si estamos hablando del paquete azul, entonces es el tiempo que le toma a este ruteador transmitir a todo este paquete, haberlo puesto completamente en el enlace, todos los bits que conforman ese paquete. Y finalmente el retardo de propagación es el tiempo que le toma a un bit, a cada bit de ese paquete individual, propagarse, es decir, viajar desde un extremo del enlace hasta el otro.
Esas 4 componentes de retardo conforman al retardo que sufre un paquete al visitar cada nodo. Una vez que lleguen los paquetes al siguiente nodo, es decir, al siguiente routador, van a sufrir nuevamente esas 4 componentes y así en la serie de ruteadores y o de conmutadores que visiten hasta llegar al destino. El retardo de procesamiento nodal, entonces, como decía, es el tiempo que le toma al nodo verificar por errores al paquete, encontrar el enlace de salida, y este es un retardo que es típicamente muy pequeño, alrededor de microsegundos, en función de la potencia de procesamiento del ruteador o del conmutador. El retardo en la fila de espera es el tiempo que espera el paquete para ser transmitido, el tiempo que espera formado en la fila. Y esto pues depende del nivel de congestión del ruteador. Vamos a ver un poco más detalladamente esto unas diapositivas más adelante. Por otro lado, el retardo de transmisión es el tiempo que le toma al nodo poner a todo el paquete en el enlace. Va a estar determinado por 2 parámetros: el tamaño del paquete en bits, que lo vamos a representar por L, y la velocidad de transmisión del enlace, que va a estar dada en bits por segundos, y la vamos a representar por la letra R. El retardo de transmisión es entonces la división de L entre R y sus unidades de tiempo, es decir, los segundos. De eso hay que tomar nota. De la misma forma, el retardo de propagación, insisto, es el tiempo que le toma a un bit propagarse desde un extremo del enlace hasta el otro extremo. Este retardo de propagación va a estar dado por 2 parámetros: D, que es la longitud del enlace físico en metros, y S, que va a ser la velocidad de propagación en el medio. Aproximadamente esto se toma cercano a la velocidad de la luz, o sea, 2 por 10 a la 8 metros por segundo. El retardo de propagación es entonces la relación entre esos 2 parámetros, la división de D entre S. Sus unidades también son, por supuesto, los segundos. Bien, cuando uno comienza a estudiar estos fenómenos físicos, al inicio puede llegar a ser confuso, pero en realidad son fenómenos muy diferentes, y es objetivo de este video dejarlo lo más claro posible, las diferencias entre estos 2 retardos. Para ello, como hacen los autores Jim Quiroz y Keith Ross en su libro, ellos utilizan varias veces analogías de la vida real para compararlas con las situaciones que suceden en las redes de computadores. En este ejemplo, ellos utilizan la analogía de una caravana de 10 autos. Una caravana se le llama así porque los autos viajan uno tras otro sin rebasarse. En este ejemplo, entonces, los autos están llegando a casetas de peaje. En este escenario hay 2 casetas de peaje separadas por 100 kilómetros. Entonces, en este escenario, las casetas van a representar a los rutadores o a los conmutadores. La caravana de 10 autos va a representar a un paquete y cada auto va a representar a un bit. Lo mismo que sucede en las redes de computadoras. Voy a poner ahora literalmente qué dice la descripción de este escenario en la parte correspondiente del libro que estamos usando, que es la 8ª edición del libro. Dice así: considera una autopista que tiene una caseta de peaje cada 100 kilómetros. Podemos suponer que los segmentos de autopista entre casetas son enlaces de comunicación y que las casetas son ruteadores. Suponga que los autos viajan, es decir, se propagan sobre la autopista a una velocidad de 100 km por hora. Esto es, cuando un auto abandona una caseta, acelera instantáneamente hasta 100 km por hora y mantiene esta velocidad entre casetas. Suponga ahora que viajan 10 autos juntos como una caravana, siguiéndose uno al otro en un orden fijo. Podemos imaginar que cada auto es un bit y que la caravana es un paquete. También suponga que cada caseta atiende, es decir, transmite a un auto a una velocidad de 1 cada 12 segundos y que es de madrugada, de manera que los autos de la caravana son los únicos en la autopista. Finalmente, suponga que cada vez que el primer auto de la caravana llega a una caseta, espera en la entrada hasta que los otros 9 autos hayan llegado a formarse detrás de él. En esta analogía nos van a hacer 2 preguntas que están relacionadas con el retardo de transmisión y el de propagación. Recordar entonces, el retardo de transmisión de un paquete es el tiempo que le toma a un nodo, en este caso a una caseta, poner a todo el paquete en el enlace, es decir, transmitirlo. Todo el paquete en este escenario está conformado por 10 autos y vemos que la caseta atiende a un auto cada 10 segundos. Recordar también que el retardo de propagación es el tiempo que le toma a un bit, en este caso a un auto, propagarse o bien viajar
desde un extremo del enlace hasta el otro. En este caso va a ser viajar los 100 kilómetros entre casetas. Dado esto, entonces vamos a ver las preguntas que nos hacen. Bien, insistir entonces en la analogía: un auto representa un bit, la caravana de autos representa un paquete y la caseta representa a un ruteador o bien a un conmutador. La caseta tarda 12 segundos para atender a un auto, lo que corresponde al tiempo de transmisión de un bit. Vamos entonces, según la definición, que los autos se propagan, entre comillas, a 100 km por hora. Esa sería la velocidad de propagación en el medio. Nos hacen la primera pregunta: ¿cuánto tiempo pasa hasta que la caravana se forme en la segunda caseta? Pongan pausa en este momento en el video para razonar brevemente sobre la pregunta que nos hacen. Bien, evidentemente el tiempo para poner a toda la caravana en la autopista es 12 por 10 igual a 120 segundos. ¿Por qué 12 por 10? Porque son 10 autos que conforman a toda la caravana y cada auto le toma a la caseta 12 segundos atenderlo. Entonces 12 por 10 son 120 segundos, o sea 2 minutos. Por otro lado, el tiempo para que el último auto se propague desde la primera hasta la segunda caseta va a ser por supuesto 1 hora, porque estos viajan a 100 km por hora y hay 100 km entre casetas. Ahí tenemos la operación: 100 km divididos entre 100 km por hora es igual a 1 hora. Preguntémonos entonces cuánto será entonces el tiempo total entre casetas. Por supuesto que 62 minutos. 1 hora son 60 minutos, 120 segundos son 2 minutos, 2 minutos más 60 minutos son 62 minutos. De esta manera, si conociéramos determinísticamente cada uno de los componentes de retardo de los paquetes que viajan entre un par de estaciones, podríamos encontrar con una fórmula cuál es el tiempo que se tarda cada paquete. Veremos que esto no es tan sencillo en Internet, porque la ocupación de los paquetes en los enlaces va a ser estocástica, es decir, que va a depender de cuán ocupada esté la red. Ahora veamos detalladamente cómo se comporta el retardo en la fila de espera. Vamos a definir 3 parámetros: A, que va a ser la tasa promedio de llegada de paquetes; L, como hace un momento, que es el tamaño del paquete en bits; y R, que es el ancho de banda del enlace. Vamos a definir entonces la multiplicación de L por A como la tasa de llegada a la fila de espera y R como la tasa de servicio. Si dividimos la tasa de llegada entre la tasa de servicio, vamos a obtener un parámetro que se llama la intensidad de tráfico. Si tenemos que la intensidad de tráfico se aproxima a 0, entonces significa que el retardo promedio en la fila de espera es pequeño, casi no está ocupada la fila. En cambio, si tenemos que esta división tiende a 1, entonces el retardo promedio es grande. Vamos a hacer un experimento de esto en el curso. En cambio, si la división da mayor que 1, entonces se le está pidiendo a la fila de espera más trabajo entrante. Es más de lo que puede atenderse. Y el retardo promedio va a tender a infinito. Va a haber paquetes que se pierden, como comprobaremos, así como en el caso anterior, cuando tiende a 1. Si trazáramos una gráfica del comportamiento del retardo promedio en la fila de espera con respecto a la intensidad del tráfico, veríamos que se comporta de esta manera. Una vez que se aproxima a 1 la intensidad de tráfico, el retardo promedio en la fila de espera tiende a infinito, lo que significa que los paquetes se van a perder. Aquí tenemos 2 figuras. La primera, que muestra un segmento de autopista con solamente un auto transitando en ella, lo que representa que la intensidad de tráfico es aproximada a 0. Y el mismo segmento de tráfico, o un segmento de tráfico parecido, atascado de autos, de vehículos. Y en este caso, la intensidad de tráfico se aproxima a 1. Así podemos verlo de manera análoga cómo se comporta entonces el retardo de la fila de espera en los ruteadores y o en los conmutadores en las redes de computadoras. Bien, he mencionado previamente que los paquetes en Internet pueden perderse. Los paquetes pueden perderse cuando llegan a una fila de espera de un rutador o de un conmutador que se encuentra llena. ¿Por qué? Las filas de espera tienen capacidad finita, no son infinitas.
Vemos nuevamente un escenario similar al que he mostrado en las diapositivas anteriores. Hay paquetes azules y paquetes verdes, transmitidos los paquetes verdes por la estación A y los paquetes azules por la estación B. En algún momento se produce tanta congestión en el enlace de salida al routador, como voy a mostrar en unos momentos más, de manera que la fila de espera se llena. Un paquete que llega a una fila de espera llena se pierde. Va a haber pérdidas de paquetes en Internet. El paquete perdido puede ser retransmitido por el nodo anterior o por el emisor, o no ser retransmitido. En Internet sucede que esto lo resuelven los puntos extremos, es decir, las estaciones, como lo veremos más adelante en el curso. Aquí vemos en este escenario que el paquete azul que transmite la estación B está llegando a la fila de espera que ya está llena, ya no encuentra lugar y entonces el paquete se va a perder. Los autores nos sugieren ejecutar el applet de fila de espera y pérdidas que ellos hacen disponible a los lectores de su libro. En este curso vamos a hacer en la parte experimental un estudio del retardo de la fila de espera con este applet. Ahora, con esta ilustración, insisto en el mecanismo de funcionamiento de Internet, que es la conmutación de paquetes. Tenemos la transmisión de varios paquetes que conforman a un archivo, paquetes 1 hasta n, todos ellos conforman algo que le vamos a llamar en este curso un flujo. Este archivo está conformado por este flujo de paquetes. La estación de la izquierda va a transmitir esos paquetes y resulta que se encuentra el camino formado por estos tres ruteadores. Vemos entonces que los paquetes, todos ellos van saltando en este camino. No siempre sucede, por supuesto, este escenario. Vamos a verlo en un instante. El receptor entonces los recibe y al recibir los n paquetes los va a entregar a la aplicación. Un escenario un poco más complejo se muestra aquí. Los ruteadores que se encuentran adentro de la nube color beige conforman los ruteadores que representan al núcleo de Internet. En este escenario entonces vemos un emisor que es el servidor y tres clientes, dos ubicados a la derecha y uno ubicado a la izquierda. Vemos que hay tres flujos que son transmitidos, uno para cada destino. El flujo 1, que está formado por el archivo 1, desde los paquetes 1 hasta X, el flujo 2, que es el flujo rojo, desde los paquetes 1 hasta N, y el flujo 3, que es el flujo verde, para los paquetes desde 1 hasta M. Los paquetes entonces siguen distintos caminos entre fuente y destino. Vemos que los paquetes del servidor hacia el cliente 1 siguen el camino mostrado en la diapositiva anterior. En cambio, los paquetes del flujo rojo van a seguir el mostrado aquí por las flechas rojas hasta llegar al cliente 2. Y finalmente los paquetes verdes van a seguir este otro camino. Este ya es un escenario más completo en comparación con el de la diapositiva anterior. Sin embargo, en Internet ya vimos en el video anterior la complejidad del núcleo de Internet. Por supuesto entonces que lo que vemos en pantalla se convierte en algo enorme y en algo complejísimo, que se resuelve más adelante, veremos, con protocolos de encaminamiento en Internet. Entonces el retardo de extremo a extremo, para cada uno de los paquetes va a ser el tiempo que le toma a los paquetes llegar desde el servidor hasta el receptor. Nos va a interesar, por supuesto, el retardo promedio de todos los paquetes que conforman a un flujo. De esto también vamos a hacer una actividad experimental en el curso. Bien, si nos enfocamos en un solo flujo, vamos a ver que el retardo en condiciones ideales en Internet podría verse así. ¿Qué son las condiciones ideales? Pues supongamos que tenemos nosotros Internet solamente para nosotros, que nadie más se mete a Internet más que nosotros, una sola persona. Significaría pues que tenemos la red para nosotros mismos y que siempre podríamos disfrutar de una velocidad constante de transmisión. Los paquetes en Internet se transmiten notablemente en ráfagas, no siempre están transmitidos uno tras otro de manera uniforme. Entonces aquí hago distinguir para la línea de tiempo del emisor la primera ráfaga, que está conformada por 2, 4, 6, 8 paquetes, la segunda ráfaga, que está conformada por 5 paquetes, y la tercera ráfaga, que está conformada por muchos paquetes más. Si hubiese condiciones ideales, entonces todos los paquetes sufrirían exactamente el mismo retardo de extremo a extremo, es decir, se tardarían lo mismo en llegar. Aquí señalo entonces, trazo una línea vertical desde el tiempo en el que se transmitió el paquete 1 hasta el tiempo en que se recibió. La distancia entre esta barra azul y la segunda barra azul, es el retardo de extremo a extremo para ese primer paquete.
y va a ser el mismo retardo para cada uno de los demás paquetes porque estamos en condiciones ideales. Pero sabemos nosotros que en la vida real lo ideal no sucede. No tenemos el auto ideal, no tenemos a la pareja ideal tal vez, pero siempre buscamos algo que se aproxime a lo ideal. Los protocolos que vamos a estudiar van a procurar hacer lo más posible o lo mejor posible para lograr eso. En consecuencia, ya que no tenemos condiciones ideales, tenemos que pensar entonces cuáles son las situaciones que van a enfrentar los paquetes de Internet de manera más realista. Esta figura va a mostrar eso, retardo en condiciones realistas. Nuevamente muestro las líneas de tiempo del emisor y del receptor. Y va a haber una serie de paquetes que van a ser transmitidos desde el emisor hasta el receptor. Entre ellos está, por supuesto, Internet. Ahí tenemos el primer paquete que se transmite en este tiempo y llega tiempo después al receptor. El segundo paquete, que vemos que tiene una pendiente distinta porque sufre un retardo de extremo a extremo distinto. El tercer paquete, que sufre un retardo aún mayor que los dos anteriores. El cuarto paquete, que sufre un mayor retardo que los tres anteriores. El quinto paquete ya reduce su retardo. Quiere decir que su viaje en Internet tuvo condiciones más propicias que los paquetes anteriores. Y así para el resto de los paquetes. Este último paquete se perdió con toda certeza debido a la congestión. Encontró en su camino una fila de espera llena y se perdió. Otro paquete más. Y aquí tenemos un fenómeno más que va a ser muy interesante. Ahorita voy a hacer un resumen sobre todos estos fenómenos. Este último paquete vemos que llegó antes que el paquete precedente. ¿Cómo puede suceder eso? Los paquetes pueden viajar por distintos caminos entre la fuente y el destino. No siempre van a viajar sobre el mismo camino. Entonces, este paquete con toda certeza siguió un camino distinto al paquete anterior y sucedió de que llegó antes que el precedente. Esto sucede en Internet. Y las aplicaciones tienen que disfrutar de un servicio que les entrega los paquetes en orden, como veremos posteriormente. Ahora vamos a ver cómo se comporta el retardo en condiciones realistas. Aquí trazo una línea vertical semioculta verde para el tiempo de inicio de transmisión del paquete. El emisor transmitió el paquete 1 en este tiempo. Llegó en este instante, donde pongo la cota derecha verde. Ese es el retardo de transmisión, el retardo de extremo a extremo del primer paquete, D1. Ahora el retardo para el segundo paquete. Para ello trazo una línea naranja para el tiempo en el que fue transmitido el paquete y el tiempo en el que fue recibido es aquí donde está la cota naranja. Es el retardo 2. Vemos que el retardo de extremo a extremo para el segundo paquete es mayor que el retardo 1. Es más ancha la cota. Lo mismo para el paquete 3. Aquí tengo una línea morada semioculta y el retardo 3 es mucho mayor que los dos anteriores. Bien, este es el retardo de extremo a extremo de cada uno de los paquetes. Y vemos que es variable. Cada paquete sufre un retardo distinto uno del otro. D1 es distinto de D2, es distinto de D3, y a esto se le conoce como variabilidad del retardo de extremo a extremo, o por una sola palabra en inglés conocida como jitter. Vemos también que hay otro fenómeno, que son los paquetes desordenados. Puede haber paquetes desordenados que llegan al receptor si es que estos viajan por caminos distintos. También tenemos un fenómeno más, que son las pérdidas. Entonces aquí estoy señalando varios fenómenos que son consecuencia del servicio del mejor esfuerzo de Internet. El retardo, que es el tiempo que le toma a un paquete llegar desde la fuente hasta el destino. Vemos que los retardos son variables entre ellos, entonces hay variabilidad del retardo o jitter en inglés. Hay paquetes desordenados y también hay pérdidas. Me falta uno más que no puedo ilustrar en esta figura, que serían los paquetes duplicados. Los paquetes pueden llegar duplicados al receptor, notablemente por retransmisiones, como veremos más adelante que estudiamos el protocolo TCP. Entonces, estos cuatro, más el que acabo de mencionar, son los fenómenos debidos al mecanismo del mejor esfuerzo de Internet. Muy importante comprender por qué se ocasiona cada uno de estos fenómenos. Va a ser pregunta de examen.
Ahora pasemos al estudio de otro fenómeno que nos interesa a todos los usuarios de Internet, porque lo percibimos al usar cada una de las aplicaciones. Es el throughput. En español, al throughput se le conoce como caudal de datos o velocidad promedio de transmisión. En el curso lo vamos a manejar con este término, throughput. El throughput es la velocidad a la cual se envían los bits del emisor al receptor, la velocidad promedio. Por supuesto que se distinguen dos tipos de throughput, el instantáneo, que es la velocidad en un punto determinado en el tiempo, o el throughput promedio, que es el que menciono, que es la velocidad sobre un largo periodo de tiempo. En este escenario tenemos del lado izquierdo a un servidor que transmite un archivo de F bits hacia el cliente. Hay un ruteador entre el servidor y el cliente. Hay dos enlaces. El primer enlace tiene una capacidad de RS bits por segundo y el segundo enlace tiene una capacidad de RC bits por segundo. Si lo vemos así, cada enlace se representa aquí con un ancho distinto. Mientras más ancho sea el enlace, significa que el ancho de banda o la velocidad en ese enlace es mayor que el otro. Por ejemplo, en este escenario, el enlace de la izquierda, el enlace del servidor, tiene un ancho de banda menor que el que tiene el cliente. Ahora nos hacemos esta pregunta. En este escenario que acabamos de ver, RS, o sea, el ancho de banda del servidor, es menor que el ancho de banda del cliente. Nos preguntamos cuál es el throughput promedio de extremo a extremo. Pongan una pausa en el video y háganse esta pregunta. La misma pregunta para el escenario invertido. Ahora, si el ancho de banda del enlace del servidor es mayor que el ancho de banda del enlace del cliente, ¿cuál es el throughput promedio de extremo a extremo? Piensen en esto como si estuvieran vertiendo agua en un embudo hacia una botella. ¿Cuál es la parte en el trayecto del agua que limita el volumen del agua a ser transmitido? ¿La parte ancha del embudo o el tubo pequeño al final del embudo? Evidentemente es el tubo pequeño. Con eso respondemos esta pregunta. ¿Cuál es el throughput promedio de extremo a extremo? Bueno, pues el tubo que sale del embudo, en el ejemplo que estoy poniendo, va a representar al cuello de botella. Va a ser el enlace en el camino que restringe al throughput. Entonces, para el primer caso, el throughput promedio, para este caso, el throughput promedio va a ser el enlace que tenga el ancho de banda menor, en este caso RS. Para el segundo ejemplo va a ser RC, el cuello de botella. Ahora veamos un escenario más complejo, en el cual en esta nube azul representamos a Internet. Internet ofrece un ancho de banda R. En la parte de arriba tenemos a servidores que tienen un enlace de RS bits por segundo cada uno hacia Internet. En la parte de abajo tenemos a clientes que tienen cada uno de ellos un enlace de RC bits por segundo de Internet. Y supongamos que hay 10 servidores y 10 clientes. Hay transmisiones uno a uno, hay 10 conexiones que comparten equitativamente el ancho de banda que les proporciona Internet, o sea, esta R. Equitativamente significa que si tenemos 10 servidores, cada uno tiene que recibir un décimo de esta R. El throughput de extremo a extremo por conexión va a ser entonces, dado que tenemos que encontrar cuál es el cuello de botella, así como en el escenario anterior, va a ser el valor mínimo entre estos tres. RC, es decir, el enlace que corresponde al servidor, RS, que es el que corresponde al cliente, o R, que es el ancho de banda que nos proporciona Internet, dividido entre 10. En la práctica, normalmente, ya sea RC o RS, van a ser con más frecuencia el cuello de botella. Los cuellos de botella en la realidad se encuentran siempre en los accesos, en la velocidad que nos renta el proveedor de telecomunicaciones. Esta expresión del mínimo de los anchos de banda tenemos que comprenderla para poder responder a los ejercicios interactivos que hay en el sitio, que son parte de la tarea del curso. Bien, entonces, para insistir sobre esto, ¿cuáles son las consecuencias del servicio del mejor esfuerzo o best effort en inglés? Insistir son el retardo, la variabilidad del retardo o jitter en inglés, las pérdidas, como acabamos de ver en el escenario anterior, un throughput variable, paquetes desordenados y paquetes duplicados. Esto sucede en el núcleo de Internet. Insistir que el núcleo no hace nada para repararlo. Veremos entonces, una vez que estudiamos el protocolo TCP, la tarea
va a ser de los puntos extremos, es decir, de las estaciones emisora y receptora, para recuperar los paquetes que hayan sido perdidos. Bien, llegamos al final de este video. ¿Qué hemos visto en este video? Hemos visto los componentes de retardo nodal. ¿Cuáles son los elementos del retardo que se producen al visitar cada nodo en el viaje de un paquete de extremo a extremo? Que son el retardo de propagación, el de transmisión, el de procesamiento y el de la fila de espera. Tema muy importante en este video. Vimos cuál es el precio que se paga, es decir, cuáles son los fenómenos ocasionados por el servicio del mejor esfuerzo, best effort, de Internet, o sea, del núcleo de Internet. Esos fenómenos son el retardo, la variabilidad del retardo, que se conoce en inglés como jitter, las pérdidas, los paquetes desordenados y los paquetes duplicados. Es muy importante en este curso que el estudiante sepa explicar por qué se produce cada uno de estos retardos en el viaje de un paquete desde un extremo hasta el otro. También vimos el concepto de throughput o caudal de datos, throughput promedio y cuello de botella, para que al final analizáramos un ejemplo de retardo de extremo a extremo y nos preguntáramos qué es mejor, enviar un paquete grande o varios paquetes pequeños. En clase voy a hacer varias precisiones sobre este ejemplo, porque Internet es mucho más complejo que el ejemplo que acabamos de ver. Gracias por su atención.